Muy buenas tardes desde Guinea-Bissau, aquí en África Occidental. Una tarde más en las tardes africanas. Aquí detrás veis una roca, ¿verdad? Eso es el vórtice, uno de los vórtices del mundo, un antiguo árbol de aquellos tiempos remotos en los cuales la sabiduría imperaba y estaba en la sangre de todos los seres vivientes y razas habidas y por haber. Y hoy de nuevo, pues con nuestro amigo Arlequín desde Panamá. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Arlequín? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes aquí desde Panamá, entre dos mares, Atlántico y Pacífico. Y sí, ahí te veo que tiene un árbol de silicio al fondo. Tuve oportunidad de ver estos árboles en diferentes lugares. En Clarión también hay árboles de este tipo. Y en la tierra interna también. Y son árboles, llegan a agarrar unos tamaños que en las rugosidades de la corteza, donde lo que es el tronco, en las rugosidades de esa corteza del árbol vive gente. Hacen casas y construyen en esas rugosidades de la corteza y vive gente ahí. Ajá. Claro, claro. Y bueno, pues hoy vamos a... quería que nos introdujéramos en la medicina en mayúsculas, ¿verdad? En esa forma de sanar y de encontrar nuestro propio ser y conectar esa reconexión con nuestro propio espíritu. Y bueno, vamos a hablar de algo de esas leyes de los accidentes, ¿verdad? Porque curiosamente uno de los paradigmas actuales es la nueva medicina germánica, descubierta por el doctor Hammer, investigada, con él era un biólogo, oncólogo de renombre, tenía muchísimo dinero, tenía unas clínicas muy buenas en Alemania
Y bueno, pues sucedió que por azares de la vida, una tragedia en la cual el Víctor Manuel de Saboya, el heredero de la corona en Italia, estaba en su yate allí cerca de Córcega, y el hijo de Hammer estaba en otro yate allí cerca durmiendo, y el Víctor Manuel de Saboya, pues era un, un, un gamberro, una persona muy violenta, que se cogía unos colocones del 15. Y bueno, pues se puso a disparar allí con su escopeta y mató, bueno, hirió de gravedad al hijo de Hammer, ¿no? Al poco tiempo, pues el hijo de Hammer pues falleció. Y entonces, a partir de esto que aconteció, pues Hammer cogió un cáncer de testículo. Y la madre también un cáncer de mama. Y bueno, pues él, como era un investigador, pues se preguntó si había una relación entre lo que había pasado con su hijo y él. Curiosamente, fijaros lo que es que la realeza, ¿no? Una realeza, ¿no? Supuesta, que es de Víctor Manuel Saboya, a través de un crimen, a través de una tragedia, a través de un accidente, porque también dicen que fue un accidente, ¿no? O sea, que no es que fue a matarlo, sino que disparó y por casualidad pues dio en el barco. Pero fijaros cómo a partir de ese trágico suceso se hace un grandísimo descubrimiento. O sea, es decir, que gracias a una tragedia, ¿verdad? Y ahí se aplica el dicho de que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Entonces me gustaría que entráramos en esa casuística, ¿no? de cómo, fíjate, pasan las cosas, ¿no? Que son tragedias, sin embargo, nos traen un gran bien a la humanidad. Porque si no hubiera sucedido eso, Hammer supuestamente no hubiera hecho ese descubrimiento, ¿no? Que luego podemos ir hablando sobre eso y que yo sé que tú, Rafaelín, tienes conocimiento de ello, ¿no? Y podríamos empezar hablando de la primera ley, ¿no? De la primera ley biológica de Hammer. Pero sí me gustaría que tocáramos ese tema, igual que el COVID ha venido a despertar también a mucha gente, ¿no? Toda la historia que ha pasado y eso, pues ha unido a mucha gente, ha separado a otros, ha despertado a muchísima gente, ha adormecido a otros muchos más. Es decir, ese que no hay mal que por bien no venga, ¿cómo lo ves tú, Arlequín? Sí, si nos vamos a lo que es la primera ley del doctor Hammer, la casuística, ¿no? La causalidad de cómo se crea, sí nos damos cuenta de que todo esto se empieza a estructurar con el shock, que es lo que descubre Hammer, ¿no? Y un shock que te provoca en la mente cualquier suceso, como puede ser la muerte súbita de un hijo así, ese shock es lo que descubre Hammer posteriormente estudiando lo que había sucedido, que es lo que provoca el cáncer. De hecho, cuando el mismo doctor ya te dice, te diagnostica que tienes cáncer, también te provoca otro shock en el momento de que te lo dicen y también eso empeora la situación de ese cáncer que en teoría viene de otro shock anterior que además se reafirma cuando te lo diagnostican, con lo cual vuelve a, digamos, a imprimir más fuerza con ese shock del diagnóstico, vuelve a imprimir más fuerza sobre el cáncer que ya te provocó otro shock diferente en otro tiempo. Y ahí es donde eliminando los shocks, o sea, eliminando el trauma, si se consigue eliminar el trauma y ver que ese trauma existe, trascenderlo y eliminarlo, porque la forma de trascenderlo, o sea, la forma de eliminarlo es trascenderlo, ahí es cuando ya entra en el proceso de sanación del cáncer. Porque el cáncer en realidad es, o todas las enfermedades, como nos demuestra Hammer, en realidad todas las enfermedades son un aviso de que algo no está funcionando bien en la psique. De hecho, por eso también los griegos dijeron toda la vida mente sana, cuerpo sano. O sea, si la mente está sana, el cuerpo va a estar sano.
si hay alguna enfermedad, si hay algo que está sucediendo en el cuerpo, es porque en la mente hay algo que no se ha trascendido y la enfermedad es la consecuencia de eso que no se ha trascendido. O sea, digamos que la enfermedad es tu aliada, que es lo que demuestra Hammer, y llegó a curar 64.000 pacientes de cáncer, demostrándole que el cáncer es su amigo, que no es su enemigo. Exactamente. Entonces lo que está es avisándole de que algo no está bien, provocado por un shock, por un trauma, por una mala vivencia que no se llegó a trascender en la mente, y entonces lo que está es provocando el cáncer o la enfermedad o lo que sea. Y más que el cáncer es tu amigo, las palabras de Jaime era el dolor es tu amigo. No solamente el cáncer, sino que el dolor es tu amigo porque es una alarma, digamos, que activa ese dolor para que te des cuenta de que algo no está funcionando, o sea, para que no lo ignores, pero para que no se entienda desde la raíz. O sea, tendríamos que saber estas maestrías, que es por lo que han perseguido a James y no le permitieron que enseñara, porque si la gente supiera esto, pues claro, obviamente ya sabría cómo hacerlo. Entonces, de lo que se trata desde arriba es de que no sepamos cómo hacerlo para que no creamos en esta técnica de la medicina germánica o las leyes del doctor James, se la llama de diferentes maneras. Pero obviamente el interés de la élite y de los gobiernos y de los laboratorios es que la gente no sepa cómo aplicar esto. Entonces, eso crea después confusión, porque claro, si no sabes cómo se aplica, pues no te cura. Si no te cura es que no funciona. No se trata de eso. El problema es que no se sabe cómo aplicarlo. Y por eso es por lo que yo estoy ahora preparando este laboratorio que comienza ahora este domingo próximo, mañana, y van a ser los 2 últimos domingos de abril y los 2 primeros domingos de mayo, que estamos preparando este fantástico laboratorio para entrar ya a analizar no solamente las leyes de Hammer, sino también el Kybalión, que tiene mucho que ver también el Kybalión, porque siempre nos han dicho que si las 7 leyes del Kybalión, ¿no? Los 7 principios universales del Kybalión. Investigando, me di cuenta de que había un gran ausente, Carlos. En el Kybalión hay un gran ausente, y ese ausente que hay es el corazón. Cuando en el corazón tenemos la chispa divina y sabemos que es otro cerebro más, que esto sí lo tendríamos que aplicar ya con las leyes de Hammer, porque con las leyes de Hammer si sabemos que tenemos un cerebro en la cabeza, tenemos otro cerebro en el corazón y tenemos otro cerebro en el intestino grueso, pues entonces ya podemos eliminar mejor ese shock o ese trauma. ¿Por qué? Porque todo hace una impresión, tanto en el cerebro de la cabeza como en el cerebro del corazón o en el cerebro que tenemos en el intestino grueso, ¿no? Son 3 cerebros con sinapsis, con tejido neuronal, con comunicación neuronal. Entonces hay que tratarlos como cerebro, ¿eh? Y además hay una cantidad enorme de neuronas dentro del intestino grueso. Entonces puede estar el shock en el intestino grueso, a nivel corazón no, pero sí desde corazón tendríamos que buscar la solución para solucionar el shock o bien en el cerebro de la cabeza o bien en el cerebro del intestino grueso. Pero se nos puede esconder en cualquiera de estos 3 cerebros. Entonces, todo esto, si miro el Kybalión y veo que hay un ausente que es el corazón, pues me di cuenta de que al decirnos el Kybalión en el primer principio, todo es mente, ya lo que nos está definiendo es el simulador en el que vivimos. Todo es mente. Ya sabemos que vivimos en una matrix mental, que es el simulador, y sabemos además que se nos hackea la mente, que la matrix lo que hace Me es disculpas un hackearnos. momento, sigue hablando, yo voy a salir porque estoy teniendo un pequeño problema de conexión. Sigue hablando y yo vuelvo, ¿vale? Okay. Ya sabemos que el problema es mental. Y el primer principio del Kybalión, pues te lo dice bien claro, ¿no? Todo en mente. ¿Qué sucede aquí? Pues que veo que el corazón no aparece para nada. Entonces dije, algo pasa. Empecé a investigar más y claro, ya veo de que en realidad las 7 leyes del Kybalión es un manual de instrucciones del simulador, pero no te sirve para gestionarte tú porque se queda incompleto el Kybalión. No hay cómo aplicar todo eso en tu interior de una forma que tú puedas integrar, o sea, de una forma que sea cómoda para ti de integrar, que sea más o menos natural. Ahí es cuando veo de que en realidad el Kybalión es un resumen
de otro libro oriental que estaba escrito por un samurái y que ahí sí se hacía referencia al corazón y no solamente eso, sino que se hacía referencia también a cómo aplicar todo eso tanto en el arte de la guerra como en el crecimiento espiritual, porque además estamos viendo ya de que en el crecimiento espiritual pues se va a crear, se va a dividir la sociedad en estos dos bandos, o sea, los que crecen espiritualmente y los que se quedan atrapados en un infierno. O sea, ahora mismo el que no crezca espiritualmente se le convierte su vida en un infierno. Eso es lo que se va a ver de aquí en adelante, que va a ser la la tercera dimensión. O sea, la tercera dimensión, igual que nosotros o una parte de la humanidad está trascendiendo hacia la quinta dimensión y sutilizando la forma de vivir, que cada vez se vuelve más sutil. En la tercera dimensión se tiende a lo contrario. En la tercera dimensión el avance es hacia peor, hasta el punto de que se va a ir convirtiendo en un infierno porque van a entrar en demencia, van a entrar en prelocura, se va a haber muchos suicidios y de hecho lo van a fomentar los suicidios, porque cuando hay muerte, suicidio o situaciones de emergencia donde tú ves que se muere mucha gente, la gente entra en pánico, entra en ansiedad, entonces todo esto se va a convertir en un infierno. Perdón, vamos a utilizar otra palabra para hablar de eso, de esa cosa, que la gente se va voluntariamente de aquí, porque lo censuran. Porque precisamente lo que pretenden es eso, hacerlo un tabú para que se mantenga esa tendencia, ¿no? Porque está pasando, y fíjate que con la gente que estaba ahí en el 7 de octubre en la discoteca esta abierta ahí en Israel, los chavales que han sobrevivido, de los 1000 que han sobrevivido, hay una tasa de como de un 80, de un 70, o sea, creo que ha habido ya como más de 50 que se han ido voluntariamente. Claro. Entonces, todo esto obedece a un plan también, ¿verdad? Es totalmente un plan y de hecho el que se va voluntariamente, ¿qué sucede? Pues que al irse voluntariamente se queda atrapado por estas entidades que necesitan gente que voluntariamente se haya querido ir porque así ya tienen la excusa de cómo atraparlo, ¿no? Por eso se dice de que si te vas voluntariamente repites 2 veces porque es que estas entidades te atrapan. No debes de irte voluntariamente, debes de cumplir con tu misión, debes de cumplir con tu propósito, por lo tanto, si te vas voluntariamente, estás incumpliendo y entonces caes en manos de estas entidades y te acusan de que como te has ido involuntariamente, ahora les perteneces y ahora te quedas con ellos en la oscuridad. Entonces, podríamos decir que esa huida es un incumplimiento de contrato. En términos militares estarías desertando, ¿no? Desertar, sí, claro, también. Es otra forma de explicarlo y de delimitar la cosa, evidente. Creo que da mucha comprensión. Te convierte en un desertor. Te convierte en un desertor, entonces la oscuridad te acusa por haber desertado. Claro. Y ahora pues te mete en prisión, que la prisión es estar con ellos. Vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos participar en tu seminario que empiezas mañana? Bueno, pues poniéndose en contacto a través de la página web de Sir Romero Pato Brusa para compartir sirromeropatobrusa.com. Que entren a la página web y ahí están los pasos para hacer la inscripción y los horarios, ahí está todo. Y va a ser un laboratorio bastante interesante por eso, ¿no? Porque lo que vamos a hacer, el laboratorio lo he basado en 3 palabras base: comprensión, integración, sanación. ¿Por qué? Porque eso es lo que trata, o sea, que se comprenda tanto el Kybalión como las leyes del Dr. Hammett. Se va a analizar las 36 leyes universales, que aparte del Kybalión, que son 7, vamos a trabajar con 36 leyes universales que las vamos a dividir en grupos, igual que las leyes del Dr. Hammett también se dividen en grupos porque son 4 semanas, ¿no? Y lo que vamos a hacer en la primera semana, pues sería un taller de rescate también, que el rescate para mí
es una herramienta básica en todo esto. ¿Por qué? Porque el rescate es rescatar esos fractales de ti que se quedan atrapados en el tiempo y espacio. Y esos fractales, esos traumas, esos shocks, pues precisamente lo que vio el doctor Hammer, que te atrapa. Esos shocks, esos traumas que han sucedido a lo largo de tu vida, se queda trabajando en bucle en el espacio y en el tiempo, y ese fractal tuyo que se queda atrapado ahí en ese momento, en ese shock, está repitiendo continuamente las 24 horas esa energía, ¿no? Esa situación se sigue repitiendo para ese fractal, para esa parte de tu cuerpo mental. Y eso es lo que provoca la enfermedad. Eso es lo que yo he visto, que haciendo esos rescates, tú comienzas a sacar esos fractales del pasado que te impresionaron con ese shock que describe el doctor Hamme, que es lo que provoca el cáncer y lo que provoca muchas enfermedades. En el momento en que te vas al pasado, al momento exacto en el que se produce ese shock, y tú te rescatas de ese momento y te traes ya a tu presente, lo comprendes y lo integras, por eso es comprensión, integración, sanación. O sea, comprendes lo que ha sucedido, te trae ese fractal contigo, ya desaparece esa raíz de dolor y de baja energía que había atrapada ahí en tu cuerpo mental, que tú lo desconocías, pero en el momento en el que ya lo identificas y vas a ese momento y te rescatas y te traes contigo, esa situación desaparece ya de tu mente. Y al desaparecer de tu mente esa situación, ¿qué sucede? Que desaparece la enfermedad. Es que esa es la base del rescate. Claro, efectivamente. Es muy bonito lo que estás explicando, lo que estás contando, porque eh, fíjate, yo he observado que cuando, por ejemplo, miramos un álbum de fotos nuestros de cuando éramos infantes, cuando éramos jóvenes, cuando íbamos con las novias, cuando hicimos tal viaje, cual viaje, y claro, ves a ese ser humano que eres tú, y sin embargo siempre te haces la misma pregunta. Ese ya no existe, ese ya no está ahí. Sobre todo cuando eres niño, ¿no? O tus propios hijos, que los ves ahí. Fíjate, ahora ya son mayores, ya tienen barba, están casados, ya no te llaman, van a la suya y sin embargo ese niño, ¿no? Al que tanto querías, ya no existe, ya murió. Y eso es una de las comunes denominadores aquí en las tradiciones, sabes que aquí en África sobre todo, están, aquí los llaman el fanado, que es la tradición de cuando pasan de Se quedó bloqueado, Carlos. Se ha quedado congelado, no sé, no hay sonido y tu imagen está congelada. No hay sonido y la imagen está congelada.
Bueno, a ver, creo que ya hemos vuelto aquí y a Arlequín no le veo. También ha desaparecido. A ver. Bueno. Vale, ya he conseguido volver. Es que se ha ido la Vale. luz. Se ha ido quedando todo en... Ah, ¿se te fue la luz? Sí, Joder. sí, pues. Pero volvió enseguida, fue un corte. No sé dónde me he quedado. Lo último que estaba hablando yo, o lo que habéis escuchado. Lo que venía a decir es que Bueno, cuando vemos una era yo fotografía... el que estaba hablando Ah, sobre ese tema de las leyes del Kybalión y el tema este, ¿no? sí, sí. Vale, entonces ha habido un rollo que he soltado yo ahí que no me habéis escuchado, entonces. Vale, Claro, es que vale. se cortó. Claro, se cortó antes, vale. Bueno, entonces yo decía, has hablado del fractal, ¿no? ¿Verdad? De los fractales Sí. de nuestro pasado y todo esto. Entonces yo he aplicado una, una experiencia que creo que es muy común a mucha gente, porque cada vez que vemos fotos de nuestro pasado, de nuestros hijos, de nosotros mismos, sabes que esa persona ya no existe, pero es ese fractal nuestro, ¿no? Esa parte de nosotros que estamos rescatando, ¿no? Y que volvemos a integrar en nosotros, ¿no? Ya no sentimos esa nostalgia. Creo que en ese rescate se acaba la nostalgia, se acaba ese decir, ese ya no existe, ¿no? O cuando ves la fotografía de tu hijo cuando tenía 5 años y ahora es un tío ya con bigote y pelos en el sobaco, y sin embargo ese niño que era lo más querido, tu hija o tus sobrinos y eso, pues ya no existen, esos ya no existen, ya murieron. Aquí en las tradiciones de la pubertad, ¿no? De que se llevan a los niños al bosque y los inician, ¿verdad? Aquí en África, las madres siempre dicen que ahí es la primera muerte de su hijo, ¿no? Que su hijo ahí ya muere y Claro. deja de ser su niño y ya es otro ser. Entonces, Qué en bonito, ese qué rescate, bonito. creo Sí. que en ese rescate que tú hablas, ¿no? Me viene a la mente todo esto que te he dicho, de las fotografías, de los rescates, estos, y me parece súper interesante, ¿no? Porque haces un compendio de rescate, de fractal, de nueva medicina germánica, del Kybalión, de las 36 leyes, y cuántas más cosas, ¿no? Que todos tenemos realmente ya escrito en nuestro ADN, ¿no? De alguna Claro, es forma que esto es un recordar, ¿verdad, Lequín? lo que estoy haciendo es sintetizarlo, ¿no? Lo voy conjugando todo, por Uh eso -huh. es la comprensión, la integración y la sanación. Es que cuando ya lo concentras, lo conjugas, lo integras todo y ves el mecanismo de cómo funciona, porque las 5 leyes del doctor James es que van correlativas perfectamente al taller de rescate, porque es que el rescate es eso, precisamente, es irte a donde sucedió el shock que define Hammett en sus leyes, o sea, te vas a donde sucede el suyo, al pasado, te rescatas de ese momento del shock, lo integras, lo trasciendes y desaparece. O sea, es que el rescate se explica perfectamente, que eso es lo que no se sabía cómo comprenderlo desde el punto de vista de las leyes biológicas del doctor Hammett, ¿no? O sea, ¿cómo se aplicaba? Pues se aplica precisamente la herramienta que faltaba ahí, es el taller de rescate, porque en el rescate es donde aprende a cómo ir hacia el shock, cómo manejar el shock, ¿no? Entonces tiene un proceso Efectivamente. que se explica en el taller, maneja el shock, te va al pasado, maneja ese shock, lo trae al presente, lo integra y automáticamente desaparece ya esa mala energía. Ya como tú bien has dicho, ya eso pierde fuerza, ya no hay fuerza ahí ninguna y automáticamente si estás sanando ese shock y estás sanando a nivel mental, como todo es mente, que es lo que nos dice el Kybalión, por eso hay que correlacionarlo también, o sea, que va todo perfectamente correlacionado. Entonces, si ya todo es mente y sabemos que hackeando nosotros nuestra propia mente en sentido contrario de cómo ha sido hackeada,
pues entonces podemos revertir el proceso, o sea, podemos sanar, por fin se puede sanar. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué sucede, Carlos? Pues que no solamente te reconstruye en el presente, sino que ahora, al haberte reconstruido ya en el presente y haber recuperado todos esos fractales, todos esos shocks y haber sanado, ahora puedes hacer el rescate para que venga desde el futuro tu yo cuántico, tu parte divina, que está en el futuro, que se una a ti en el presente y ahora te sirva de guía. Porque ahora estás reconstruido y ya no tienes trauma, ya no tienes shock. Entonces ahora sí hay una comunicación entre el yo cuántico y tu presente, porque ya sanaste el pasado. Ya Claro. una vez que has sanado el pasado, te permite concentrarte en el presente y si te concentras en el presente, puedes acceder a esa comunicación con el futuro y es fantástico, se te abren todas las puertas. Claro. Es un recordar, ¿verdad? El recordis, el célebre recordis. Es recordar porque para el yo superior, para el yo cuántico, para la parte divina, para la parte honda, de acuerdo hablaba Jean-Pierre Garnier Malde, lo mires como lo mires, es nuestra parte honda, nuestra parte divina, nuestra parte espiritual, que está unida a la materia. Entonces, Claro. en la materia, en el avatar, es donde se provoca el shock, es donde se busca la sanación. Una vez que has conseguido sanar en la materia, abres la conexión a la parte honda. Inmediatamente la parte honda te empieza a dar esa información que tiene, porque la parte honda además se recorre 16 futuros potenciales para ti. Ajá. Siempre con el mejor final, o sea, todos los 16 futuros potenciales que te corresponden van a terminar de la mejor manera posible, porque eso es lo que ha buscado para su parte física, es lo que ha buscado tu parte honda. O sea, tu parte honda, tu parte divina, busca para su parte física los mejores 16 futuros que terminen de la mejor forma posible y que sean llevaderos de la mejor forma posible. Que esa es la información que no te llega cuando estás desconectado. ¿Por qué te quedas desconectado? Porque tienes shock y tienes trauma en el pasado que te están anclando al pasado y te desvían la mirada hacia el futuro. Es sencillamente eso. Claro, y cuando desde luego desdramatizas, ¿no? Es como cuando las estás pasando canutas y una vez que sobrepasas todo eso y pasa el tiempo y lo ves y dices, joder, te ríes, ¿no? Dices, con lo mal que lo estaba yo pasando y ahora me hace gracia. Exactamente. Todo pasado, a todo, claro, ya pasó y ahora ya no tiene ese peso, no tiene esa carga emocional que tenía cuando lo estaba pasando. Claro. Entonces, esa es la carga emocional que hay que eliminar, es la que hay que traerse aquí, digerirla y soltarla. Claro, el mismo doctor Hammer, este ser maravilloso, porque realmente ha sido un hombre digno de admirar y de sentir admiración y a la misma vez sentir como es tu propio hermano, porque él lo hace por servicio a la comunidad, ¿verdad? Y dice una cosa muy interesante sobre la primera ley, que es cuando uno vive el proceso en soledad, es decir, que lo va sufriendo, le va carcomiendo, ¿verdad? Hay un algo ahí que tiene que ver con la comunicación o el no comunicar aquello que estamos sintiendo. Siempre se ha dicho que lo que no sale se pudre ahí dentro, ¿no? O sea, hay que darle una salida, contarlo, hablarlo. Puedes incluso hablarlo en voz alta, tú en tu soledad, ¿no? Porque a veces estos procesos de sanación casi que son mejores también en soledad que no rodeados de gente, porque rodeados de gente tienes influencia, tienes opiniones, te influyen de una u otra manera, el estado de ánimo de los que te rodean te puede influir a ti también. O sea, si estás cerca de una persona que está depresiva, pues imagínate tú lo que es. Es peor, pues claro, Te lo pone evidentemente. mucho peor. Entonces, estos programas de sanación, lo mejor es vivirlo en soledad, ¿no? Además, la soledad tampoco, yo creo que se ha estigmatizado mucho la soledad, pero si buscas la etimología, sol, edad, es la edad del sol, es el momento de brillar. Y esa luz que emana de ti es la que cura. O sea, en la soledad puedes encontrar esa luz que emane de ti, que brilles como un sol, que te sitúes ya en la edad del sol, que esa es la soledad,
y que puedas ya brillar de tal forma tan incandescente que queme esas oscuridades y que queme esa sombra, que es lo que Claro, provoca en sí las enfermedades. O sea que todo esto va muy correlacionado, ya te digo. claro, es Dentro de bueno vivir toda la esta soledad. correlación que hay, dentro de toda esta correlación que hay de sintetizar este conocimiento de esa forma, y es al donde trato de llevar a la audiencia, es a que comprendan la esencia de todo esto. ¿Cuál es la esencia? Si se engloba todo este conocimiento, se destila, ¿sí? Como si fuéramos una esencia de perfume o una esencia floral, si lo destilamos ya y sacamos la gota del elixir, ¿cuál sería? Pues sería sencillamente trascender la forma. Efectivamente. O sea, a donde vamos, a donde hay que llegar, y si no llega ahí, todo lo que haga es para nada, Mm, a donde hay que llegar es a trascender la forma, porque más allá de la forma es donde está tu verdadera luz, mm, porque de la forma hacia acá, hacia el mundo de la forma, todo es ilusión, porque eso es la forma es ilusión. La forma en la que crea mm, el aspecto, es la que crea la personalidad, la forma en la que crea mm, un montón de ángulos diferentes de visión, para eso son las formas, y eso es lo que crea la confusión y eso es lo que crea la oscuridad. O sea, por eso también Jesús hablaba de eso, ¿no? De ir más allá de la forma. La forma, todos claro. los grandes filósofos, incluido Buda, también han hablado de este tema, Mm, ¿no? De ir más allá de la forma. mm, Porque en la forma es donde tienes las líneas que delimitan. Cuando vas más efectivamente. allá de la forma, te rompes esas líneas que delimitan. Y ahí es donde Mm, está la verdadera luz. Y ahí es donde puedes ver todo esto que estamos hablando, de que en realidad la enfermedad pues no es algo malo, pero tienes que trascender esa línea que delimita en la forma de ver cómo la enfermedad es algo malo. O sea, si tú ya tienes conceptualizado, integrado desde pequeñito que la enfermedad es algo malo, estás cayendo en la forma. ¿En qué forma? En la forma en que te enseñaron, en la forma de verlo, en la forma de aceptarlo, en la forma de vivirlo. Ahora, si tú trasciendes todas esas formas, entonces cuando puedes ver con claridad, porque ya estás yendo más allá de todas esas formas de percibirlo, de aceptarlo, de vivirlo, de conceptuarlo. Todo esto lo trasciendes, ya no te caes dentro de esos límites que te enseñaron que eran la enfermedad, y esa mm, libertad, esa mente holística, es la que te permite en ese momento poder ver la situación como es. Y entonces cuando claro. dices, coño, aquí no había nada, que es la conclusión a la que hay que llegar, porque si llegamos a ver que todo esto es ficción y que todo esto es ilusión, si lo confrontas con la verdad, ¿qué es la ilusión o la ficción confrontado con la verdad? Nada. Por lo tanto, no pasó. Fíjate a dónde hay que llegar. Que ahí es donde Es viene que, el verdadero perdón. O sea, si mm, tú te das cuenta de que estás viviendo una ficción, ¿cómo vas a caer ahora en la trampa de perdonar a quien te hizo daño si es mentira? No te han podido hacer nada, no te han hecho nada, es toda una ficción. Por lo tanto, te das mm, cuenta de que no tienes nada que perdonar tampoco. mm, Porque no va, cuando perdona, cae en la trampa de aceptar que algo sucedió. Por eso estás mm, perdonando. Pero si claro. haces la negación, Mm, si haces tú la negación mental de decir esto es ficción, no existe, no ha pasado, no ha mm, sucedido, entonces te mm, das cuenta de que trascendiste. Es cuando haces la negación, que es lo que hace Neo en Matrix, cuando le mm, disparan y con la mano hace así y dice no. mm, Y las balas se caen. ¿Por qué? Porque era una ficción y él manifiesta que no cree en eso y dice no, mm, no es verdad. mm. Ahí ya no Ahí- te hace y- falta perdonar, no está pasando nada, es todo fantasía. Lo único real eres tú. Tú te conviertes en efectivamente. la realidad y niegas, dices no a todo aquello que es fantasía, a todo aquello que es ilusión. Por lo tanto, no caigas en la trampa de decir perdono. ¿Perdonas qué si no ha pasado nada? Claro, además, ¿quién eres tú para perdonar? En el, en el fondo es Claro, así, ¿no? claro. Y además, justamente en Matrix es también ellos, tú mismo eres capaz de hackearte, ¿no? Como has hablado tú antes, ¿no? Y eso es nuestro poder, Que así es porque como te descubre, hackeas, Carlos. Eso es justo lo que estoy explicando. Si tú ya claro, niegas, si tú ya dices no ha pasado, tú ya te estás hackeando. ¿Por qué? Porque si no ha pasado,
y te estás sanando por no reconocer, por no darle veracidad, por no darle fuerza a eso que tú te creías que había pasado y que ha sido todo una ficción, si no ha pasado, ¿sabes lo que sucede? Pues que tampoco está pasando. Lo que no pasó no Claro, puede pasar. Lo que no ni va, pasó no puede pasar. Pero ni va a pasar. como consecuencia, ¿qué sucede? Que Mm, tampoco pasará. Claro. Entonces, ahí es cuando ya tú empiezas a crear tu realidad, porque te das cuenta de que no pasó, no está pasando y no va a pasar. Claro. Se te abrió la línea de tiempo. Mm. Te Y desligas del entonces, pasado, ya el pasado no te ancla, no va a pasar en el presente y no pasará en el futuro. Te quedaste libre. Ya está. tan simple y complejo a la vez. Claro, por eso es sintetizar todo ese conocimiento, el Kybalión, las 7 leyes, las 36 leyes universales, las 7 leyes del Kybalión, las 5 leyes del Dr. Hammer, más el estoicismo, que lo voy a meter también, o sea, le voy a dedicar una parte al estoicismo. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio, que fue uno de los máximos exponentes del estoicismo, junto con Séneca, también te enseñan cómo estoicamente tienes que vivir el presente de acuerdo a lo que te ha sucedido en el pasado para que puedas llegar a esa conclusión de decir no pasó, fue todo mentira. Tienes que ser muy estoico, o sea, hace falta una actitud estoica que te ayude a comprender de que todo se basa en vivir el presente con el máximo de dignidad posible, sabiendo que todo hay que vivirlo desde la calma y la paz, porque todo lo demás, lo emocional, todo lo que es el tema emotivo, pensar, el pensamiento, todo eso es lo que te lleva a un desgaste, todo eso te lleva a una situación que te puede provocar hasta enfermedades. Entonces los estoicos huían de todo esto, decían no, hacían la negación. ¿No? Pero claro, para llegar a eso, esa negación, el estoicismo es una pieza importantísima, por eso la he incluido dentro también del laboratorio, ¿no? Porque una vez que ya tienes todas las leyes en tu mano, una vez que ya tienes el conocimiento en tu mano, ahora se necesita de un estoicismo que te vaya dando la estructura de cómo mantenerte dentro de eso que acabas de descubrir, para que sea ese estoicismo con ese conocimiento el que te lleve más allá de la forma. Claro. El objetivo de todo esto es salir de la forma. Una vez que ya sales de lo que te delinea tu presente, tienes que romper eso y ya te quedas liberado. Entonces ya actúas desde el corazón. Por eso la ausencia del corazón en el Kybalión fue lo que me encendió la chispa. Digo, no, esto tiene que ir de otra manera. No se puede hacer de esta manera. Había que intervenir con la parte divina. Pero claro, para que la parte divina se comunique contigo, tienes que haberte rescatado del pasado, tienes que haberte complementado aquí en el presente y ahora tienes que ser estoico y mantenerte ahí, ¿no? Hay aquí una pregunta que viene un poquito de soslayo, que es, no lo comprendo, dice Charo Moore, dice, no lo comprendo, si no pasa nada, ¿cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es que pasó, aprendiste y Claro, ahora te queda como si no hubiera pasado nada. claro, Ese es el aprendizaje. O sea que después de que sucedió en ti, no te haya hecho marca. Cuando un martillo de buena calidad o un diamante, hablemos de un diamante, cuando un diamante hace así y corta el vidrio cortó. O sea, el diamante cortó, el vidrio se cortó. Pero el diamante, ¿cómo se ha quedado? Como si no hubiera pasado nada. Por eso le da esa cualidad. Por eso, claro. entonces El nosotros, valor. los guerreros de la luz, es nuestra misión, es vivir toda la experiencia, sacar el aprendizaje y ahora, ¿cómo te has quedado? Como si Como si nada. no pasara. Efectivamente. Ese Esto es el lo va, aprendizaje. claro, y el nuevo aprendizaje también es el compartir, es decir, esto nos lleva a la tribu, a la contribución, al compartir, al servicio a la comunidad, no a mantenerlo de una forma egoica para mí, mira qué bueno soy, cuánto he aprendido y me he quedado tan ancho y no ha pasado nada. Hay que compartir, ¿no? Porque hemos venido aquí a juntarnos, ¿no? Con otras formas que también van trascendiendo. Claro.
Claro, es que de eso es de lo que se trata. O sea, no es que tú digas no pasó, no te quedes con el aprendizaje, porque sabemos que pasó. O sea, no estamos hablando como idiotas, no estamos diciendo, no me ha dolido. No, dolió y pasó. Pero ahora lo digiero, me traigo ese dolor aquí, lo transmuto en energía positiva para mí, para avanzar, y ahora me quedo porque no ha pasado. No ha pasado. No ha sucedido nada grave, lo viví, lo trascendí, y ahora, pues bueno, ya pasó al pasado. Ya no tengo que vivir en eso, ya no tengo que preocuparme de eso, ya eso ya no me tiene que aportar más nada. Lo que me tenía que aportar ya me lo aportó, ¿no? Y ahondando en el tema del diamante, el diamante nunca se encuentra con la forma, ¿no? Para cortar, sino está en bruto. Somos diamantes en bruto y toda esta experiencia es como nos pulen y para adquirir una transformación de la forma, claro, coges el juego de palabras y hay una forma geométrica que tiene que ver con lo divino y lo humano. Claro, en realidad cada aspecto de nuestra energía que se va reconfigurando otra vez de acuerdo a la experiencia vivida, cada aspecto equivaldría en el diamante a una faceta, a una cara del diamante, ¿no? Entonces, digamos que nuestro campo energético se va configurando con la experiencia, con las vivencias, pero para que brille tienes que quitar la sombra, porque si hay sombra no brilla. Entonces, Claro. eso se trata de que te quedes como si no hubiera pasado nada, porque si se te queda la marca, entonces te manchó y hay sombra. Entonces, Claro. de lo que se trata es de que seas tan duro, tan diamantino, que aunque haya pasado, no te haya dejado marca. O sea, cuando un martillo clava un clavo, no se queda la parte del martillo que ha golpeado el clavo toda desbaratada. Se queda como si no hubiera pasado nada, pero el martillo ha cumplido con su misión, que ha sido martillear el clavo hasta que el clavo entró en esa madera. Pero el martillo, ¿cómo se queda? Pues como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que lo convierte en un buen martillo. Si tú con la superficie del martillo clavas un clavo y se te destroza la superficie del martillo, ese martillo no vale nada. Es demasiado blando. Al clavar el clavo te quedaste sin martillo. O sea, para que un martillo cumpla su misión, ¿cómo se tiene que quedar el martillo? Pues como si no hubiera pasado nada. ¿Y eso a qué da lugar? Pues a que puedas clavar muchos clavos. Claro. Imagínate un carpintero que tuviera que comprar un martillo cada 3 o 4 clavos porque los martillos se rompen clavando los clavos. Pues no estaría el martillo cumpliendo con su misión, ¿no? De lo que se trata es de que tú con un solo martillo puedas clavar miles de clavos. ¿Cómo consigue con un martillo clavar miles de clavos? Si el martillo es de buena calidad. Si no, se te va a romper, ¿no? Entonces, igual nos Claro. pasa a nosotros. ¿Cómo demuestras tu calidad? A ver cuántas vidas eres capaz de vivir, a ver cuántos clavos eres capaz de clavar. A ver cuántas vidas vives, a ver cuántas experiencias sacas, a ver cuántas experiencias eres capaz de soportar, cuántas emociones eres capaz de trascender y a ver cómo te quedas. Si te quedaste destrozado, pues no tienes buena calidad, tienes que seguir trabajando. ¿Dónde está el éxito? El éxito está en que después de haber vivido todo eso, te hayas quedado como, pues, como si no hubiera pasado nada, dispuesto para la próxima. ¿Hay Claro, más? claro. ¿Hay más? Hay mucho, hay mucho hay para dar y tomar. Claro. Eh, bueno, quiero aprovechar para que os aprovechar y que aprovechéis vosotros y os suscribáis a nuestros canales, al canal de Arlequín, donde estamos compartiendo, donde estamos contribuyendo, donde estamos aumentando esta tribu energética en la cual nos encontramos todos, aunque tú estés ahora en el Perú o en Alcobendas o en Sri Lanka, da igual. Lo importante es que esa conexión está viva, está como el diamante. Hablando del diamante, fíjate que es algo que digno de reflexionar, porque parece como el yin yang, porque el diamante en su faceta más, digamos, brillante y luminosa es el diamante, ¿verdad? Sin embargo, cuando te vas al carbono, porque el diamante es carbón, es la parte más oscura, negra, combustible, aunque el propio diamante también es combustible. Eh, esa unión de los opuestos. ¿Cómo
todo esto se va conjugando. Este tema viendo el proceso, ¿no? El proceso es totalmente alquímico. O sea, ¿qué es lo que convierte al carbón en diamante? La temperatura y la presión. Y eso es lo que hace también que se aplique la alquimia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una planta pueda crecer? Pues que la semilla se pudra primero. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que pudrirse es una presión. O sea, por eso en Argentina se habla mucho cuando te estás pudriendo, ¿no? Cuando te estás haciendo mierda, los argentinos dicen, me estoy pudriendo. Y yo siempre digo eso, pues púdrete, o sea, púdrete todo lo que puedas. O sea, cuando estés mal, trata de estar todo lo mal que puedas. ¿Por qué? Porque al pudrirte es cuando la semilla se deshace de la cáscara, es cuando la semilla se deshace de la prisión. Si una semilla no se pudre, si no se deshace de la cáscara, es que es una semilla que está muerta, por lo tanto no germina. Entonces no se puede aplicar la alquimia. Para que una semilla germine y se convierta en tallo, después en espiga y en fruto, esa semilla tiene que pudrirse donde en condiciones extremas se va a pudrir en oscuridad, en humedad, en una soledad absoluta, en un silencio absoluto. Ahí es donde esa semilla se pudre. Y gracias a ese proceso, si está viva, entonces comienza el proceso de la germinación y da su fruto. Y el ser humano pues tiene este mismo proceso exactamente igual, pero a nivel psicológico. Entonces, cuando a nivel psicológico te estás pudriendo, esa es la noche oscura, ¿no? Es lo que llamamos la noche oscura. La noche oscura del alma. Vamos a ir concluyendo y me gustaría que fueras tú el que decidas cómo quieres concluir el programa de hoy, de los temas que hemos hablado. Dijimos que no íbamos a hablar de geopolítica, que está todo muy alborotado, pero ya sabemos que todo es ficción, todo lo que nos están contando es ficción y no está sucediendo. Entonces yo quisiera despedirme con algo que a mi amiga Eileen del canal de Miami, de Eileen Toledo, un canal que estamos trabajando juntos ahora, le hizo muchas gracias este comentario. Feliz Apocalipsis. Me quiero retirar con esto. Feliz Apocalipsis. Y yo te voy a postillar con apocaloptimistas. Seamos apocaloptimistas. Bien, pues un buen postre para el menú de hoy. Te agradezco mucho tu disposición a estas conversaciones al amor de la lumbre en las tardes africanas. Y bueno, de nuevo, invitaros a que participéis en nuestros canales, que nos sigáis y que compartáis todo esto, que realmente lo hacemos por cariño y amor, porque dinero poco, pero el poco dinero que entra va siendo útil y se pueden haciendo cosas en estas 3 dimensiones, que es como se necesita hacerlas. Tengo aquí a Diego, que creo que ya lo has visto entrar por aquí por la puerta, Diego del canal Nueva Era, que vamos a hacer algunos vídeos juntos, algunos trabajos juntos. Y bueno, yo te digo que quieres grabar con él y él te está escuchando, que está aquí, así que poneros de acuerdo y grabáis. Vale, pues ahora si quieres, cuando concluyamos, podemos hablar un momento entre los 3 y comentamos, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues sois testigos de esta nueva fusión, conexión de youtubers y lo dicho, a la audiencia os doy todo mi agradecimiento, el agradecimiento de Arlequín, vuestra atención. Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, él sentía cómo la gente le miraba, cómo la gente le quería, cómo la gente le escuchaba. Y eso lo dijo varias veces a su mujer. Y ya hablaremos un día también de Félix Rodríguez de la Fuente, un gran sabio, donde los hubo y donde los haya. Sí. Muy buenas tardes a todos. Feliz Apocalipsis. Feliz Apocalipsis, o apocaloptimistas.
Tío, chica, casa, chique. Tío, chica. Tío, chica, casa, chique. Tío, mojo, mi garani, anticipa. Ya di casa. Mojo, mi garani.